Hoy me gustaría hacer una reflexión sobre los jóvenes y por qué se están acercando a la ultraderecha. Es una reflexión, así que este vídeo puede ser un poco largo. Póntelo cuando te apetezca y coméntame si quieres compartir o discrepar de esta reflexión. Si lo miramos desde la perspectiva de los niveles de conciencia de Wilber, lo que sabemos es que todos nosotros nacemos desde el nivel más bajo, desde la mirada más egocéntrica posible. Y a medida que crecemos, vamos desarrollando una actitud más empática con el entorno. Pasamos de egocéntricos a etnocéntricos y a identificarnos con nuestro grupo social y luego a mundicéntricos e ir más allá y y tener una mirada más global. ¿Qué sucede? Que cuando los adolescentes llegan a la adolescencia, pues algunos están en nivel rojo, algunos en ámbar y algunos en naranja. Teóricamente, si han recibido una buena educación formal, deberían haber llegado a naranja y ser capaces de hipotetizar, pero puede ser que su desarrollo moral sea más bajo. Si miramos hacia atrás y vemos lo que pasaba anteriormente, podemos ver varias cosas. En primer lugar, familias más jerárquicas que las actuales. Una familia jerárquica ha dado un orden y una estructura que en el momento del desarrollo esa persona puede sentirla como opresiva y por lo tanto intentar salir de esa estructura. Ese movimiento de intentar salir de una estructura que puede considerar opresiva, ya sea en la familia o ya sea en la sociedad, le ayuda a mirar más allá de sí mismo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando los jóvenes han crecido sin ninguna especie de estructura o con una estructura basada en lo que tú sientas, lo que tú quieras, sin ninguna guía externa? Pues es interesante intentar descubrir qué pasa, porque estamos frente a las primeras generaciones a las que se les ha hablado, mírate a ti, cómo te sientes, cómo estás, que yo no lo veo mal, me parece fenomenal, siempre y cuando paralelamente haya estructura y orden. ¿Qué sucede? Que nos hemos encontrado con que en las etapas iniciales de educación se ha sustituido la estructura, el orden, el aprendizaje tradicional por un aprendizaje muy basado en el impulso de lo que el niño o la niña quería. Pero claro, ¿qué impulso? Porque eso no es capacidad crítica, eso es un impulso que aún no ha podido desarrollar una capacidad crítica. Entonces, cuando llegan a la adolescencia, ¿quién les ha enseñado a tener en cuenta que el otro también importa? Y sí, es verdad que una educación emocional también está basada en lo que el otro importa, pero antes de poder ver que el otro importa, necesita una estructura más rígida y más tradicional. Es a partir de la adolescencia cuando esa estructura rígida, tradicional y jerárquica puede ser sustituida por la capacidad crítica, si se ha despertado, que ese sería el punto que tocaría en la adolescencia. Allí sí, soltar un poco, pero es allí cuando luego lo que hacemos es darle la vuelta y empezar a generar un currículum académico muchísimo más importante y que aprendan todo lo que no aprendieron en la etapa escolar. Y a lo mejor necesitaríamos valorar o plantearnos si este sistema está funcionando y si necesitamos volver en algunos elementos a una educación más tradicional en las escuelas, más estructurada y más organizada. Y luego, cuando pasemos al instituto, empezar a trabajar más el tener en cuenta al otro. Cuando paso de la estructura, puedo empezar a generar una actitud crítica. Los adolescentes tienen, y es habitual, y eso sí que es en todas las generaciones, suelen estar más en un nivel rojo-ámbar. El nivel rojo es el nivel impulsivo, yo hago lo que quiero. Y el nivel ámbar es mi grupo social por delante del resto. No es extraño, por lo tanto, que los adolescentes sientan que quieren que su grupo social esté por delante del resto. Pero es que además aquí se añade otro elemento. El nivel ámbar va a separar entre ellos y nosotros. Ellos los malos y nosotros los buenos. ¿Ellos quiénes son? Los adultos. Si ellos identifican que ahora mismo hay una sociedad que se mueve de una forma más progresiva, pues lo rompedor, el nosotros en contraposición al ellos, va a ser moverse desde una figura tradicional. Si paralelamente a esto, y esto es pura reflexión y pura opinión mía, le unes que están buscando estructura tradicional porque no la han tenido, van a buscar aquellos partidos y aquellos autócratas que les den una estructura tradicional que no han recibido. Si hubiesen recibido esa estructura más tradicional, obviamente no estoy diciendo volver a lo que fue, sino crear una nueva, más comprensiva y empática, pero también teniendo en cuenta la estructura, sería más fácil
que ahora pudiésemos empezar a generar una capacidad crítica, porque la adolescencia es el momento de generar una capacidad crítica y empezar a preguntar, ¿y esto por qué lo crees? ¿Y por qué crees que tu grupo social tiene que tener beneficios respecto a otros grupos sociales? ¿Qué te hace pensar esto? Y entonces empezar a dar vueltas a la capacidad crítica. Pero si paralelamente nos hemos cargado filosofía, nos hemos cargado aquellos elementos que ayudarían a los adolescentes a ser críticos, se quedan encallados. Que un adolescente sea antisistema es normal, porque necesita separarse del grupo de adultos. Y si está en su nivel ámbar, pues aún se agudiza más. Ellos frente a nosotros. ¿Qué creen ellos? Pues yo creeré lo contrario. Pero es que paralelamente también tenemos que reflexionar si esta mirada no estructurada sobre la educación ha beneficiado o ha perjudicado. Estas son las reflexiones que yo haría. Y paralelamente, y la tercera, si no es en el instituto, cuando se debe trabajar muchísimo más el espíritu crítico. No es tanto el despertar la empatía por el otro, por el diferente, que esto ya es un nivel verde y que muchos de ellos necesitan años hasta poder llegar allí. Es de entrada despertar la capacidad crítica, la capacidad de poder plantearse que estaríamos en un nivel naranja. ¿Por qué pienso esto? ¿Hay otras formas de pensar? ¿Cómo puedo pensar diferente? Es apasionante la aplicación de los niveles de conciencia en el proceso educativo y nos ayudaría a entender. A mí personalmente no me preocupa tanto que los jóvenes se estén moviendo hacia la ultraderecha como qué estamos haciendo nosotros mientras vemos que los jóvenes se acercan a la ultraderecha. Porque si lo que hacemos es recetar lo mismo que les ha llevado hasta allí, no van a salir de allí. Desde mi punto de vista y opinión personal 100%, primero necesitamos una educación más estructurada y tradicional en las escuelas, en los ciclos más iniciales. Segundo, recuperar filosofía, espíritu crítico, etcétera, en los cursos de instituto y superiores, para que primero generen estructura y segundo puedan romper esa estructura y empezar a pensar por sí mismos. Porque si dejas que alguien piense por sí mismo, después, tercero, van a poder despertar la empatía. ¿Qué piensas tú? ¿Qué opinas? Déjamelo en comentarios. Te abrazo.